Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Esta vez totalmente local, con gente de Balance. Así que eh, vamos a participar con Gabriela Freelander, que es la directora de nuestra familia de fondos. Nos va a contar un poco el detalle de todos los instrumentos que tenemos para ofrecer. Y Paulino Sebane, que nos va a sacar un poco del país para hablar un poco de CDRs y recomendaciones de acciones del exterior. Un poco la idea de este webinar es, la verdad es que muchos se están preguntando, ¿viste? ¿Qué hago con los pesos que tengo? La caja de ahorro, la verdad es que tengo la plata ahí dormida y hay tanto revuelo y qué sé yo que no sé dónde poner los pesos, ¿no? Así que un poco lo que pensamos es aprovechar para comentar un poco las distintas alternativas, aprovechando a Gaby para que nos cuente también la facilidad que nos dan los fondos a diferencia de tener que comprar el bono y tener necesitar la asistencia del asesor financiero, etcétera, etcétera. Y también nos pareció interesante sumarlo a Paulino como una alternativa más, ya que por más que son opciones dolarizadas, los CDRs, bueno, teniendo los pesos en los fondos, lo podemos comprar directamente. Así que vamos a arrancar con una pequeña descripción que voy a hacer, simplemente como para entender las distintas dimensiones a donde pueden llegar nuestros pesos y qué significa cada una de estas dimensiones, ¿no? Entonces, yo lo separé en dos filminas, donde en una ponemos las alternativas en donde accederíamos a instrumentos que están denominados en dólares y en otra que están denominados en pesos. En las que están denominados en dólares, la verdad lo más tradicional sería comprar dólar cable o MEP, que obviamente que el valor de nuestros pesos va a aumentar con la cotización del dólar cable o MEP. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el dólar cable es un dólar que se conoce como transferencia, sería un riesgo similar a tener los dólares en el exterior, mientras que el dólar MEP es un dólar local, ¿no? Es similar a tenerlo en el banco. La alternativa a estas opciones es lo mismo prácticamente que tener los dólares en tu casa, pero sin el riesgo de que alguien se te quiera meter a llevárselos, ¿no? Eh, ¿De qué depende? Obviamente de la variación de estos precios de los dólares, que están compuestos del dólar oficial más la brecha cambiaria, ¿no? O sea que con una suba de la brecha, nosotros ganamos en pesos con esta inversión. Si tenemos dólar cable, lo que podemos hacer también es comprar CDRs, donde obviamente la cotización también se mueve con el precio del dólar cable, pero también con la acción que elijamos, ¿no? El principal riesgo de esta alternativa es que, bueno, que el valor de nuestros pesos, si cae el valor de las acciones, va a caer por más que el valor del dólar en Argentina suba, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Después, obviamente, con los dólares cable o con los MEP podemos comprar bonos argentinos en dólares, corporativos o soberanos. Ahí, de vuelta, el valor del bono en pesos aumenta con el valor de la cotización, pero lo que hay que tener en cuenta es que, en general, cuando el dólar MEP o cable aumenta, está relacionado a un aumento de riesgo argentino, con lo cual, en general, los precios de los bonos en dólares caen. Con lo cual, yo no lo pensaría tanto como un resguardo de mis tenencias en pesos con respecto a la variación del dólar, sino que en general puede ser que nos mantenga un poco más, que aumente nuestra tenencia en pesos cuando sube el dólar, pero va a estar bastante correlacionado, con lo cual no es lo mismo, no es una protección contra la suba de dólar, sino que más bien estamos expuestos a riesgo Argentina. La cuarta opción sería la opción Dollar Link, que es una opción donde nuestros pesos aumentan con la variación del dólar oficial, no la del contado o la del MEP. Y de esta manera, la verdad es que uno tendría ganancias en dólares en esta opción si es que la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el oficial y el contado con liquidación o el MEP se achica, ¿no? O sea, la apuesta en este caso sería que si uno piensa que la brecha arriba del 100% como está ahora está lo suficientemente alta, bueno, puede ser una alternativa distinta para
no despegarse del todo de la cotización del dólar, pero tampoco convalidar un dólar contado con líquido MEP con una brecha tan alta, ¿no? Obviamente que el mayor riesgo de esta inversión es que en general el dólar oficial es el que usa el gobierno para tratar de buscar un ancla inflacionaria, con lo cual siempre está el riesgo de que el gobierno quiera mantener el dólar estable para evitar un traspaso de inflación. Es cierto que también eso tiene un límite, ya lo conocemos, lo vimos en el pasado. Y el segundo riesgo es que la alternativa que busque el gobierno para resolver el tema de la brecha cambiaria sea un desdoblamiento cambiario, donde el dólar link quede atado al dólar oficial vinculado al dólar, a las transacciones comerciales, y que teniendo un dólar financiero más libre que no presione sobre reservas, puede que tarde más tiempo en cerrarse esa brecha, o bueno, que la brecha se pueda ampliar sin que las reservas del central vean tanta presión. Es cierto que de alguna manera, y también lo vimos al principio de 2000 y en otros países, los desdoblamientos cambiarios son soluciones temporales, ¿no? Con lo cual puede ser que perdamos un poco en el carry, es decir, en el aumento que tiene la cotización del dólar, pero si esa brecha cambiaria se sigue estirando, los bonos atados a los bonos dólar link, en cierto sentido algo van a capturar esa expectativa de depreciación que hay atrás de la brecha, que en algún momento se tiene que cerrar, con lo cual también para tenerlo en cuenta. Y por último, obviamente, si sube la tasa de la economía, esto corre para todos los bonos, inclusive el dólar link y todos los de pesos, los precios de los bonos bajan porque tienen que reflejar esa suba de la tasa, ¿no? Es otro riesgo donde ahí juega qué tan largo sea el bono. En el caso de dólar link solamente hay un bono del tesoro, así que eso no es tan preocupante. Así que bueno, son un poco las alternativas denominadas en dólares. Vamos a pasar, obviamente que después acá Paulino nos va a hablar de CDRs y Gaby nos va a hablar de los distintos fondos que tenemos que se vinculan con cada una de estas variables, ¿no? Bueno, entre las alternativas denominadas en pesos tenemos los conocidos como SER, que en realidad el SER es un índice que se mueve exactamente igual que el índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Obviamente que el valor de nuestro activo en pesos va a subir a medida que sube la inflación, es decir, cada día va a ir acumulando un día de inflación, con lo cual cuanta más inflación, más va a subir nuestro activo en pesos. Y bueno, obviamente igual que el dólar link, para tener una ganancia en dólares, la inflación tiene que estar, o sea, moverse más rápido que lo que se mueve el dólar de contado de liquidación o el MEP. ¿Cuál es el mayor riesgo? Bueno, una desaceleración de la inflación, es decir, que la inflación vaya por abajo, ya sea del dólar oficial si lo comparamos con el dólar link, de la tasa de interés si lo comparamos con bonos que ofrecen tasa nominal, y bueno, por abajo del contado con liquidación o MEP si lo queremos evaluar en dólares, ¿no? Obviamente que la suba en la tasa de interés, en este caso tiene que ser una suba de la tasa de interés real para que el precio de nuestro bono o los bonos incluidos en los fondos caigan. Y esto es importante porque en general cuando uno ve una suba de la tasa en la economía, viene previo a un aumento de la expectativa de inflación, con lo cual una suba de tasa nominal en general, por lo general es bastante neutral para este tipo de bonos, a diferencia de los bonos que pagan tasa nominal, ¿no? En el caso de que haya una devaluación, obviamente que los bonos SER van a acompañar, porque especialmente en este contexto, el pass-through, es decir, la cantidad de devaluación que se traslada a precios es bastante alta, pero obviamente va a ser menos que en el caso del dólar link, donde incorpora 100% la devaluación. En el caso de los SER, incorporarán en un primer impacto entre 40, 50, 60% de la devaluación, y después con el tiempo sí la van a ir incorporando. Obviamente que cuanto más largo sea el bono, mayor va a ser el impacto si hay una suba de la tasa real de la economía. Y bueno, hay otro riesgo que puede haber, la verdad es que no está en carpeta por ahora, pero dado que pasó en el pasado, hay que tenerlo en cuenta, que el INDEC empiece a tergiversar un poco las estadísticas de inflación, porque recuerden que este bono paga de acuerdo al índice de inflación que publica el INDEC, con lo cual
estamos atados a ese riesgo también, ¿no? En este caso, en esa alternativa entre activos que están denominados o sea, activos que para invertir nuestros pesos, que están vinculados a variables de la economía, como puede ser el dólar oficial o el SER, ahí la diferencia que puede tener uno con otro es que si hay una devaluación del oficial y una unificación del tipo de cambio, el dólar link obviamente va a tener un mejor comportamiento que los bonos SER. Si hubiera un desdoblamiento, los bonos SER van a tener un mejor comportamiento, porque por más que el desdoblamiento por un lado va a hacer que el dólar oficial pueda estar estable por más tiempo, y por otro lado parte del dólar financiero se va a pasar inflación, ya sea con bienes de lujo que puedan correr por ahí, o bueno, mismo las expectativas, con lo cual la inflación debería ir por arriba del oficial. Después tenemos los bonos Badlar. La Badlar es la tasa promedio de plazos fijos, con lo cual va a ser algo similar a tener una inversión en plazo fijo. La contra de estos instrumentos, o el mayor riesgo, es que en general la tasa de plazos fijos el gobierno la usa como un ancla de tasa activa, digamos. En general busca que la tasa de plazo fijo sea baja para que el costo de fondeo de los bancos sea bajo, para que puedan prestar en el mercado financiero local a tasas más bajas, ¿no? Entonces, y en general vimos que este gobierno tiene esa aproximación económica donde tasas bajas locales implican crecimiento en la economía y siempre está ese riesgo, ¿no? En general los bonos Badlar cotizan por debajo de la par para reflejar que la tasa de los plazos fijos en general está abajo de la tasa de la economía, pero bueno, sí nos va actualizando si es que hubiera una suba o una baja de ese tipo de tasas. Bueno, después tenemos bonos, bueno, estos bonos en dólares y bonos dólar link me quedó mal. Las opciones siguientes serían bonos a tasa fija, que en realidad uno ya sabe cuál va a ser la tasa que va a cobrar, y ahí queda a la buena de Dios, como se dice, ya sabes cuál es tu tasa. Si sube la tasa perdés, si sube la inflación perdés, si sube el dólar perdés, pero si baja, bueno, vos ya tenés fija tu tasa, con lo cual sería una apuesta para alguien que tiene una visión optimista respecto a esas variables. Y por último, la alternativa de letras que se consiguen tanto en tasa fija en SER y en SER básicamente, también en dólar link hay algunas, donde son instrumentos muy de corto plazo, que es prácticamente lo más parecido a un plazo fijo, porque bueno, tienen entre 30 y 90 días de duración. Así que bueno, esas son las distintas alternativas en términos de variables, así que sin más la dejo a Gaby para que nos cuente un poco los distintos fondos que tenemos en Balance y cuáles son los que representan a cada una de estas variables, ¿no? Gracias, Samba. Me viene bárbara tu introducción. Voy a ir un poquitito para atrás y después retomo con lo que dijo Samba, de las distintas alternativas. Quería contarles un poco los fondos de Balance. Hoy en día Balance, la sociedad gerente, administra casi 45.000 millones de pesos. Ha sido la sociedad, en el mercado se divide entre sociedades gerentes independientes y sociedades gerentes bancarias. Balance obviamente es una sociedad gerente independiente y ha sido la que más creció en los últimos 12 meses y durante el año, en lo que va del año, tanto en términos de suscripciones netas como de asset under management o patrimonio administrado o monto de dinero administrado, y lo que es el market share. Dentro del ranking por volumen administrado, Balance está séptima dentro de 35 sociedades gerentes independientes y está 14 de las 53 administradoras de fondos que hoy hay en el mercado. Con lo cual su crecimiento ha sido enorme y es una sociedad gerente muy importante en el mercado. Como vemos, el market share a cifras de 30 de septiembre ha subido de niveles
del 4,4% al 6,4% entre las independientes, y si tomamos el total de la industria, de 1,7 a 2,4% ha subido su market share como total de la industria. Hemos lanzado 3 fondos en lo que va del año. El fondo Dollar Link, que se convirtió en el fondo más grande del mercado, entre 28 fondos. Hemos lanzado la estrategia SER o Inflation Link, que se convirtió en el segundo fondo más grande del mercado, de 14 fondos. Y últimamente hemos lanzado nuestro nuevo fondo de Money Market, que es el que ha tenido un crecimiento muy grande dentro de los 3 que se han lanzado en las últimas 2 semanas. Pasando a lo que es una referencia simplemente de cómo creció en la industria, si vemos el crecimiento de los últimos 12 meses, la línea azul es el crecimiento de Balance. Supongamos que partimos de 100 en los últimos 12 meses. Miren lo que ha crecido Balance, va a un índice de 350. La industria creció por arriba está en 260, y el resto de las independientes se ha mantenido bastante estable. Y lo mismo podemos llegar a ver en el year to date. También vemos la línea azul, que es Balance, en lo que es la línea celeste, es toda la industria, y las independientes, que es la línea gris. Entonces vemos que se ha despegado fuertemente Balance como un referente en el mercado. Simplemente el cuadro de la izquierda abajo tiene que ver con el crecimiento del Asset Under Management promedio mensual. En el cuadro de la derecha abajo figuran los crecimientos en términos reales, o sea, si le sacamos la inflación que hubo en estos periodos, también vemos que Balance fue la sociedad gerente independiente que más creció, con un 128% en los últimos 12 meses, contra el resto de independientes 50%, y la industria en general, que creció 73%. Lo mismo se repite en el year to date, con un crecimiento de Balance en lo que va del año de 132%, las independientes 53% y la industria 65%. O sea que, deflactados los números, también ha tenido un crecimiento real. Y el último cuadro abajo son en términos nominales. Bueno, ahora les quería comentar la familia de fondos que tenemos en Balance. Y la mejor forma de entenderlo es entendiendo un poco a qué perfiles y qué horizontes de inversión estamos apuntando. Nosotros tenemos, para lo que es el perfil conservador y el horizonte de corto plazo, tenemos el fondo Balance Capital Money Market, que es el último que lanzamos, tenemos el Balance Liquidez y el Balance Ahorro. Para que se queden con los grandes conceptos, después en tal caso entramos un poco más en detalle. El fondo de Balance Money Market es un fondo de mercado de dinero clásico. Es el fondo como el que tienen los bancos, se rige bajo estas normas. Y lo que tiene de ventaja es que tiene una liquidez inmediata. Acá en Balance, nuestro fondo tiene 3 cortes diarios, con lo cual se puede disponer del dinero rápidamente. Y por la normativa permite tener una porción de activos de plazos fijos más grande que si fuera un fondo del estilo que no es money market. Entonces es muy ventajoso, es muy flexible, tiene un perfil obviamente conservador y un horizonte de corto plazo. Es para el dinero transaccional. Después vamos a entrar nuevamente en este fondo. Después tenemos el Balance Liquidez, que era nuestro símil imitación de los money markets sin serlo, y también tiene un perfil conservador y de muy corto plazo. En este caso, en vez de tener 3 cortes diarios, tenemos un corte diario,
el rescate es en temas, lo que llamamos tema cero. Después tenemos el balance ahorro, acá estamos dando un pasito más adelante en lo que es lo que llamamos el periodo de rescate, es un periodo de rescate de T+1, y lo que busca es ganarle a la tasa Badlar, y la diferencia con los anteriores es que en este fondo tenemos activos que cotizan a mercado, pero como la duration es muy cortita, no pasa de 0,25 años, su volatilidad es muy pequeña y es un fondo muy conservador. Vamos ahora a la familia de fondos un poco de mediano plazo. A ver si, ahí está, a ver, uno para atrás. Ahí está. Bueno, acá tenemos dos fondos que tienen un perfil moderado y un horizonte de inversión de mediano plazo. ¿Qué significa esto? Significa que, primero, ambos tienen activos que cotizan a mercado dentro de su patrimonio, con lo cual pueden tener subas, bajas o quedarse igual. Pero que en el mediano plazo, a lo largo del tiempo, se busca que tengan un determinado comportamiento. En el primer lugar, nuestro fondo Balance Renta Fija Dollar Link es un fondo que ahora nos vamos a meter más en detalle, pero busca tener a lo largo del tiempo una evolución como el tipo de cambio oficial. Ahora nos vamos a meter más en detalle, pero quería que se queden con esa idea. Y luego tenemos el balance institucional, que es el que nosotros llamamos Inflation Linker, que tiene activos ajustables por ser. Su objetivo es tener un rendimiento real positivo en un horizonte de inversión de mediano plazo, a través de los meses. Ahora vamos a, se corrieron dos, a ver, ahí está. Vamos uno para atrás. Ahí está. Bueno, después tenemos el Balance PYME, que también todos son con un periodo de rescate T+2. Este fondo tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el universo PYME. Es un fondo de renta fija que invierte en el universo PYME, es muy usado por las compañías de seguros para cumplir con la normativa que requiere en el sector y también por aquellos interesados en invertir en el mundo PYME. Luego tenemos el Balance Invertir Global, que este es un fondo de retorno total. ¿Qué significa? Que tiene más flexibilidad, no se ata a una estrategia determinada, sino que busca sacarle el jugo a cada activo, tanto renta fija, renta variable, dólar o pesos, en la medida que vaya conveniendo. Entonces es un manejo muy, ir arbitrando todo el tiempo muy activamente. Su perfil es de moderado agresivo, hay periodos en que el fondo se va más moderado, hay periodos que el fondo se va más agresivo, ¿no? Y por supuesto su horizonte de inversión es mediano a largo plazo. Buscamos ganarle al dólar, buscamos ganarle a la inflación. En principio, por eso se llama un fondo de retorno total. En lo que es, luego tenemos un fondo de acciones, que sabemos que las acciones es un perfil más agresivo, donde se busca un crecimiento de largo plazo, y este fondo sigue al Merval. Por último, nuestra oferta de dólares, nuestro mundo dólar, tenemos un fondo que invierte bastante conservador, todos estos tres fondos se suscriben y rescatan en dólares. El sudamericano invierte en Latinoamérica, es un perfil conservador y un horizonte de inversión de mediano plazo. Invierte en países del Mercosur y Chile. Actualmente tiene una cartera de casi un 60% en Chile, un 15% en Brasil, y luego tiene menor cantidad, tiene algo de Paraguay y tiene Uruguay. Luego tenemos el balance ahorro, que tiene un perfil moderado y un horizonte de inversión de mediano plazo, invierte
en bonos corporativos en dólares de alta calidad crediticia, y el fondo renta fija dólar, que hace un mix entre los bonos soberanos, los bonos subsoberanos y los bonos corporativos. Como vemos y como explicaba Samba al principio, tenemos un abanico grande de fondos, tratamos de cubrir todas las alternativas dentro del universo de los distintos activos. ¿Para qué? Para adaptarlos a cada necesidad. Cada fondo tiene un fin, un perfil y, por otro lado, una necesidad a cubrir de cada uno. Bueno, vamos a pasar al siguiente slide, que tiene que ver con acá, la curva de pesos. Si uno pusiera todo el abanico de fondos que tenemos en lo que es el universo pesos, dentro de un eje de un gráfico en el cual el eje de abajo es la duration en años y el eje de las X y el eje de las Y es la yield o el rendimiento, vemos cómo estarían posicionados cada uno. O sea, el fondo de money market con un rendimiento, con una duration de 0,02 y un rendimiento del orden del 26, entre el 26 y el 28%, el fondo balance liquidez con un rendimiento del 26%, también con una duration de 0. Luego tenemos el balance ahorro con un rendimiento del entorno del 34% y una duration de 0,20. Como vemos es bastante cortito. El fondo pymes con una duration de 0,30 y un rendimiento en el entorno del 30%. El fondo Dollar Link con una duration de 1 y un rendimiento, un rendimiento del orden del 70%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que el fondo hoy está posicionado a una TNA de este nivel. Pero esto se va reseteando todos los días, ¿no? O sea, nosotros vamos, a medida que los bonos cotizan en el mercado, se va reseteando esta TIR, o va variando esta TIR. O sea que a lo largo del tiempo, de la duration de este fondo, se espera obtener un rendimiento en ese nivel. Esto es una foto, todos los días esta foto va variando. El Invertir Global, que es nuestro fondo de retorno total, está en niveles de 1,40, con una TIR del 44%. Y el fondo balance institucional con una duration algo por debajo de 2, pero más o menos 2, y con un rendimiento esperado del 57%. Vamos a meternos ahora un poco en estas estrategias que en el contexto en el que estamos viviendo, ustedes saben que en Argentina los fondos son un play están relacionados a un play muy macro. Y en este contexto en el cual estamos viendo dólar oficial e inflación, bueno, a fines de mayo estábamos viendo, junto con una resolución de CNB que habilita los activos Dollar Link, los fondos que puedan estar invertidos en activos Dollar Link, veíamos que el comportamiento de los distintos tipos de cambio y pensamos en crear este fondo. Si vemos este gráfico desde las PASO a la actualidad, el dólar contado con liqui creció un 203%, esto no tiene la variación de hoy, y luego vemos que el tipo de cambio oficial, esa es la línea azul, el tipo de cambio oficial y el SER es la línea gris, creció un 50%, y el tipo de cambio oficial, que lo medimos en este gráfico con la BCRA 3500, subió un 46%. Entonces,
claramente queríamos tener una opción para el inversor que quisiera, que estuviera interesado en invertir en lo que fuera el dólar oficial o en un fondo que tenga que ver con apostando a este achicamiento de la brecha. Muy bien. Entonces, el fondo Balance Renta Fija Dólar Link es un fondo que lo que busca es la apreciación del capital a través, invirtiendo en activos ligados a la evolución del dólar oficial en el mediano plazo. ¿Qué se busca? Se busca tratar de obtener el rendimiento del tipo de cambio oficial, de la evolución del tipo de cambio oficial. Día a día, no se puede día a día, sí a lo largo del tiempo. Y está mayormente compuesto por una cartera diversificada de activos de renta fija con cobertura de contratos de dólar futuro, lo que llamamos sintético en la jerga, y renta fija dólar link, que pueden ser bonos corporativos, y el último que salió, como comentó Samba, que es un bono soberano. Bueno, ya dijimos que el perfil era moderado, que el horizonte de inversión era de mediano plazo. La gran ventaja de este fondo es que podemos administrar futuros con sus márgenes, arbitrando futuros, arbitrando distintos activos y tener a la vez una liquidez en 48 horas. O sea que si se necesita rescatar este fondo, no hay que esperar al vencimiento de ningún activo, sino que nosotros podemos proveer la liquidez de 48 horas, en 48 horas. La duration del fondo es de 1 año y la yield es de 10,3 más la devaluación esperada. Por eso veníamos ese número grande en la curva, cercano a arriba del 60%, bueno, porque la devaluación esperada está por arriba del 50%. Entonces, al sumarle esta yield en la cual está colocado, es donde se da la yield de colocación cercana al 60%. Actualmente administramos 13.300 millones de pesos, somos el 10% del market share del mercado, siendo el fondo, como les comentaba antes, más grande del mercado entre sus pares. La calificación del fondo es AA-, y bueno, acá tenemos la descripción de las clases de cuota parte, etc. Y para mostrarles que el rendimiento es un rendimiento a lo largo del tiempo, vemos cómo en este gráfico, cómo se dio la evolución del fondo desde su lanzamiento a fines de mayo, que es la línea azul y que rindió un 19,9%, y eso compara, si lo comparamos con un retorno del plazo fijo que fue 12,4%, y la evolución del tipo de cambio oficial, que es la línea gris más clarita, que fue 13,9%. O sea, como vemos, el fondo a lo largo del tiempo rindió más que lo que fue la evolución del tipo de cambio oficial. La correlación, como dije, no es diaria, sino que eso va a lo largo del tiempo. Por eso es conveniente que la inversión en esta clase de fondos no sea una inversión que diga, bueno, en 2 semanas tengo que pagar una cosa o tengo que pagar algo, sino que sea una porción del portafolio de una persona o de una empresa que esté dispuesto a mantenerse a lo largo del tiempo, dado que la correlación no es diaria ni de este fondo ni de ningún fondo del mercado. Ahora vamos a otra opción, que también es otra variable que se está mirando muchísimo, que es la inflación. Entonces, nosotros queríamos tener dentro del abanico de fondos la necesidad del dólar link y la necesidad de tener un fondo que invirtiera en activos ajustables por inflación.
y es sobre todo para aquellos individuos y empresas que busquen retornos reales positivos en un horizonte de inversión de mediano plazo. Misma lógica, a lo largo del tiempo. Tiene liquidez en 48 horas, eso también, lo mismo que el dólar link, eso es muy positivo porque uno accede a través de este fondo a una cartera diversificada donde se van haciendo un manejo activo dentro de la curva de bonos ajustables por inflación, y tiene todo ese manejo activo de que puede descansar en que ese arbitraje lo vamos haciendo nosotros. La yield de este fondo es de 5,7% más SER y la duration es de 2 años. Hoy en día este fondo maneja 3.300 millones de pesos. Somos el 18% del market share de los fondos de esta estrategia y actualmente somos el segundo fondo más importante en volumen en el mercado dentro de la estrategia de inflación. La calificación es AA+. Y acá podemos ver a lo largo del tiempo cómo ese fondo fue evolucionando versus otras alternativas. Tenemos la línea azul, es la evolución del fondo, que rindió desde su lanzamiento en junio, a principios de junio, un 14,9%, versus la línea gris, que es un plazo fijo, 10,6%, y el índice SER, que es el índice que traquea la inflación, tal cual como comentaba Samba, que fue el 9,2%. Vemos que a lo largo de los meses el fondo fue traccionando por arriba de la inflación. Como vemos, con estas dos alternativas nosotros tenemos una oferta bastante sólida para las distintas necesidades. Luego también tenemos, como comentaba, el fondo de retorno total, que es el fondo Invertir Global. ¿Por qué ponemos retorno total entre paréntesis? Porque este fondo está en proceso de cambio de nombre, entonces para que lo vayan asociando, que tanto Invertir Global como retorno total es el mismo nombre, en 1 o 2 semanas ya estaría este cambio de nombre, pero no implica un cambio de estrategia. Esto es muy importante. O sea, la estrategia no cambia, es solo el cambio de nombre. Como dije antes, es un manejo activo y vamos cambiando de activos de renta fija, renta variable y dólares y pesos. El horizonte es de mediano a largo plazo, el perfil es moderado agresivo, tiene también liquidez en 48 horas, tiene una yield actual de 42,5% y una duration de 1,4 años. Actualmente tiene un patrimonio de 823 millones de pesos. ¿Y qué pasó con este fondo? ¿Cómo evolucionó a lo largo del tiempo? Vemos que este fondo rindió en lo que va del año 65,1%, y esto compara con un year to date de si el día, esto sería así, si el día 1 de enero hubiéramos decidido, el 1 de enero del 2020, invertir en el fondo Balance Invertir Global, o en un plazo fijo, o en el índice de inflación, o un plazo fijo atado, un plazo fijo UVA, por ejemplo, o en el índice, veríamos que el fondo rindió un 65,1%, el plazo fijo rindió 26% y el índice SER, muy parecido al plazo fijo, 25,8%. Con lo cual es una alternativa muy atractiva. De vuelta, es un fondo en el cual hay que mantenerlo a lo largo del tiempo para que vaya evolucionando. Son estrategias de mediano plazo. Actualmente este fondo está teniendo un 32% de activos dólar link, un 11% de activos hard dólar, un 24% de BADLAR y el resto 23% de SER y un 8% de acciones. El resto es liquidez, ¿no? Obviamente. Pero actualmente está teniendo ese mix, esa composición. Como vemos, tenemos los distintos, vamos arbitrando entre los distintos
tipos de activos que permite hoy operar en el mercado local. Bueno, el fondo de Money Market, este fondo es un fondo que se usa para el dinero transaccional, es muy usado, muy ampliamente usado por las compañías que para el manejo de la tesorería, por ejemplo, tienen que pagar sueldos o necesitan hacer un manejo de su cash flow. Entonces, en lugar de dejar el dinero, digamos, en una cuenta sin devengamiento, estos fondos proveen un rendimiento mientras se administra el cash flow. Lo mismo para un individuo que cobra un determinado monto en un momento del mes y que decide y durante el mes va haciendo pagos, en vez de dejarlo en la caja de ahorro que no le devenga nada, puede tenerlo en este fondo que le devenga un rendimiento diario estable positivo de su valor cuota, que invierte más que nada en activos a devengamiento y a la vez puede disponer del dinero durante el día. Entonces, rescata el fondo, hace los pagos de la tarjeta, el pago de las expensas, del colegio, las distintas erogaciones que va haciendo en el mes y puede obtener un rendimiento y una optimización del dinero transaccional. La duration, como les dije, en 0,02 años, la yield es de 27,4%. Actualmente este fondo tiene 2 semanas de vida y ya tenemos 3.161 millones de pesos y dentro de los que salieron, de los 3 que salimos más o menos en las mismas fechas, es el fondo que más creció de los 3 y con un muy buen rendimiento. Y por último, una alternativa al plazo fijo sería el balance ahorro. ¿Por qué? Porque este fondo busca tener un rendimiento igual o superior a la tasa Barler, que es la tasa que usamos de referencia de plazos fijos, siendo un perfil muy conservador, con liquidez en T+1 al día siguiente, que eso es lo que hace, que da la ventaja contra un plazo fijo. Un plazo fijo uno recibe un dinero y lo tiene que dejar al menos 30 días en el banco para que le pague el interés. Bueno, en este caso el balance ahorro rinde, busca rendimientos similares a la tasa de plazo fijo o superiores y tiene liquidez inmediata. Entonces, es una gran ventaja que tiene este fondo. A mí este fondo me encanta para manejar el dinero transaccional y que tenga un rendimiento mayor. Tiene una duration actualmente de 0,17 años. Nosotros tratamos de no pasarnos de 0,25. Ahora estamos un poco más cortos, sobre todo porque esperamos tasas de interés nominales crecientes, entonces nos fuimos un poco más cortos. La yield está en 33,3% y tiene un volumen de casi 5.200 millones de pesos, con lo cual es un volumen bastante importante dentro del mercado de esta clase de fondos. Y si vemos cómo evolucionó a lo largo del tiempo, vemos que el balance ahorro rindió en lo que va del año 26,8%, y un plazo fijo 26,1%. O sea, teniendo la ventaja de un plazo fijo, pero es mejor todavía porque se puede disponer del dinero al día siguiente. Así que es un fondo que a mí me encanta para esta clase de manejo bien conservador y tradicional. Bueno, ahora vamos a ver otra alternativa de activos, que son los CDRs, que son un activo muy, muy importante, muy demandado en estos momentos. Así que, Paulino, te dejo la presentación. Bueno, muchas gracias Gabriela y Ezequiel por la presentación.
Voy a, digamos, para todos los que participan habitualmente de estos seminarios o webinarios sobre CDR, por ahí es un poco de información repetida. Yo traigo cosas nuevas para presentar, espero hacerlo rápido, tenemos mucho material y quiero dejar bastante espacio para las preguntas porque sé que son muchas. Bueno, el programa de hoy, primero vamos a hablar del cambio de ratio de CDR, que es una noticia nueva que produjo el mercado esta semana. Esto entra en vigencia mañana y termina de resolverse el día lunes. Ahora les explico bien cómo va a ser el funcionamiento. Después vamos a hablar un poco de lo que se denomina en el mercado Earnings Season o temporada de balances, que empezó la semana pasada y estamos en plena actividad. Todos los días hay mucho reporte de compañías. Hoy, mientras estábamos hablando, reportó Tesla, lo hizo realmente bien, volvió a sorprender en facturación y ganancias, así que seguimos con ese play. Después, si tenemos tiempo, lo vemos un poquito más en profundidad. Después vamos a presentar algo de información sobre elecciones y estacionalidad de los mercados, que es lo que viene estas próximas 2 semanas. Después quiero traerles algunas conclusiones que son, el informe es muy grande, yo hice una simplificación enorme de una encuesta que se hace todos los años entre los grandes fund managers en Estados Unidos. En esta oportunidad creo que participaron alrededor de 140 y donde ven todas sus, digamos, proyecciones para lo que queda de este año, para el año que viene y dónde están posicionados sus portafolios. Vamos a tratar de sacar de ahí algunas conclusiones interesantes y después repasamos algunas recomendaciones de CDRs. Bueno, lo que les decía, el cambio de ratios. El cambio de ratios es un evento que decidió hacer el mercado de valores, en el cual apunta a que los inversores retail puedan acceder mucho más fácil a toda una serie de CDRs que por la suba que hubo tanto en el mercado americano como en el valor de contado con liquidación había elevado bastante los precios en pesos y algunos tickets se hacían realmente difíciles o muy onerosos para operar para el inversor promedio, ¿no? Por ejemplo, la inversión mínima en algunos papeles por ahí era por encima de 50.000 o 100.000 pesos. Bueno, al cambiar los ratios, en general la mayoría se reducen a la mitad. Ahora va a ser mucho más accesible para cualquier inversor acceder a este tipo de alternativa. Recuerdo para los que se incorporan recién, el CDR es un instrumento que permite acceder a una inversión de una compañía americana en nuestro mercado operando en pesos, ¿sí? Con lo cual cualquier inversor, digamos que hoy tiene algún exceso de pesos de ahorro o que provienen de algún tipo de liquidación, puede acceder a este tipo de inversiones y salir directamente del riesgo argentino. Entra en otro tipo de riesgo que es el riesgo de acciones americanas, pero por lo menos está cubierto en lo que es dólar y participa grandes nombres como Apple, Microsoft o papeles, digamos, que todos conocemos. Volviendo al cambio de ratio CDRs, esto empieza a operar mañana. Mañana seguramente en sus cuentas vean bajas en los precios, porque lo que va a hacer el mercado es ajustar los ratios CDRs, por lo cual los ratios que se ajustan por la mitad, mañana los precios van a abrir a la mitad de precio del cierre de hoy y la cantidad de CDR se va a multiplicar por 2, ¿sí? Pero esos nuevos CDRs que se incorporan a la cuenta van a estar recién el día lunes, con lo cual durante jueves y viernes vamos a ver en las cuentas comitentes que los valores han caído porque lo que cayó es el precio y en realidad lo que falta acreditar es cantidad de CDRs. El día lunes todo esto va a estar normalizado y digamos esa distorsión va a desaparecer de las cuentas. Cualquier duda con esto nos llaman durante mañana o pasado y se las aclaramos. Esto es el programa de CDRs que se ajustan, son alrededor de 39. Para más detalles nos llaman. Si alguno de ustedes quiere saber en particular qué CDR tiene y cuántos CDR nuevos se le van a acreditar, nos llaman y se los decimos. Bueno, rápidamente entramos en lo que es digamos, earning seasons. Estas 2 semanas vemos este gráfico de barras, es como una especie de histograma que nos agrupa la concentración de reporte de balances que hay en la semana que pasó y en esta. Las barras azules es la cantidad de empresas que reportan del índice Standard & Poor's 500.
esta semana vemos que reportan 180, la semana anterior fueron 100 y la previa fueron alrededor de 30. O sea, en estas últimas 2 semanas, la que termina el viernes de esta semana, tenemos el 70% de las compañías reportando. Y el diamante celeste lo que nos indica es el valor de mercado de esas compañías, o es la capitalización de mercado de esas compañías que están reportando. Quiere decir también que en estas 2 semanas se concentra el mayor valor del índice Standard & Poor's 500 que presenta ganancias. Repito, hoy fue Tesla, mañana es Intel. Todos los días hay más alrededor de 100 acciones que reportan entre todos los mercados, ¿no? Del Standard & Poor's 500 son estas las que estamos hablando acá. Y en la próxima semana reportan grandes nombres como Microsoft, Apple, Google, Amazon. O sea, hay que estar muy atento. Esto no va a ser exento de volatilidad, porque obviamente, digamos, el mercado se va a mover mucho en cuanto a lo que se espera y lo que realmente reporten estas compañías. Este evento, sumado a que el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, y si a eso le agregamos la segunda derivada, por decirlo así, de que el CDR se compone, además de todo esto, por el valor del contado con liquidación, que está en un periodo de altísima volatilidad y muy caliente, digamos así, por las noticias o sensación de mercado que hay, esto ubica que el mercado de CDRs va a estar realmente para mí muy volátil las próximas 2 o 3 semanas. Las elecciones no es un evento menor, vamos a analizarlo también, pero puede generar mucho ruido en el mercado americano, sobre todo si la elección se cuestiona de alguna forma, ¿no? Sea por digamos, por el número de votantes, o sea, si la diferencia no es muy amplia, esto puede llevar un largo periodo y la volatilidad puede ser altísima. Así que recomiendo proteger las posiciones en CDRs mediante algún tipo de stop loss mental o lo que sea, porque tenemos la componente contado con liquidación, reporte de balances más elecciones que juegan, ¿no? Son 3 factores que juegan como nunca en un producto que cotiza en pesos. Cualquiera de los fondos que vimos hasta ahora me parece puede ser un buen lugar para estacionarse estas próximas semanas esperando oportunidad para entrar al mercado de CDRs para aquel que todavía no está dentro. Aquí tenemos la concentración de balance de los papeles que habitualmente seguimos nosotros. Entre fin de octubre y principio de noviembre se resuelven la mayoría de los papeles que habitualmente seguimos. No voy a perder mucho tiempo en esto. Este es un gráfico interesante que traje, que es por primera vez en el año, digamos, la línea negra es el índice Standard & Poor's. Desde el 2002, la línea roja es el balance de posiciones de los especuladores en futuros de acciones. Cuando está por encima de cero es que están comprados, cuando están por debajo de cero están short o vendidos. Bueno, por primera vez en el año empiezan a estar comprados, ¿sí? Venían de estar muy vendidos con la caída del COVID-19, empezaron a achicar su short, pero recién ahora empezaron a estar positivos. Esto puede ser una señal bastante interesante de aquí hacia adelante, teniendo en cuenta que los fondos son generalmente mercado de profesionales y con bastante información. La próxima. Bueno, ante el evento de las elecciones, este gráfico que preparó Goldman Sachs es bastante interesante. Aquí está registrado desde el año 2000 hasta ahora. Cada año de elecciones, ¿qué ha ocurrido? Desde un año antes de la elección hasta un año después en el flujo de fondos al mercado. Es bastante interesante, aunque hay pocos datos. Del 2000 hasta ahora hubo solo 5 elecciones, o sea, es un gráfico elaborado con 5 datos, pero la verdad suena bastante consistente. En noviembre regularmente son las elecciones en Estados Unidos. Desde noviembre del año anterior, la línea azul es la que totaliza todos los años, muestra la caída en términos porcentuales respecto al patrimonio que administran los fondos mes a mes, cuánto van retirando antes de la elección, y luego de la elección, cómo vuelven al mercado y vuelven a inyectar dinero. Así que este puede darnos algún indicio de lo que puede venir después del 3 de noviembre si las elecciones son limpias, parejas y con un resultado aceptado por todos, ¿no? La línea roja es cómo venimos este año, viene calcando perfectamente la historia de años anteriores, así que podríamos suponer que en lo que queda de noviembre hacia adelante
haya un gran flujo de fondos que entren de vuelta al mercado. Aquí vemos en particular lo que pasó en la elección del 2016, del año pasado. De vuelta, la línea negra es el índice Standard & Poor's. Aquí vemos la gran caída por el COVID-19, pero bueno, ¿qué pasó los años o meses previos a la elección del 2016? La línea celeste es una línea acumulativa de flujo de ingresos menos egresos a los fondos comunes de acciones en Estados Unidos. Vemos como antes de la elección empezaron a disminuir el flujo de entrada o a tener retiros netos en términos totales, y como después de la elección eso volvió a subir hasta hace aproximadamente 2 años, donde los fondos que administran patrimonio de individuos, básicamente minoristas, empezaron a retirarse del mercado. Sin embargo, el mercado siguió subiendo. Esto, entiendo, es lo que vendían estos de aquí, lo estaban comprando los fondos especulativos u otro tipo de inversor, que son los que no operan los fondos, ¿no? En la siguiente vemos rápidamente lo que es estacionalidad. Este es un gráfico que siempre me piden, lo vuelvo a traer. El gráfico de la izquierda muestra los últimos 30 años, ¿no? Del 90 al 19, casi 30 años. Vemos la línea negra, la línea roja, perdón, es el índice Standard & Poor's actual, el 2020, y esto es promediado todos los años, todos los eneros, todos los febreros, etcétera. Con eso armaron una línea promedio del índice Standard & Poor's. La línea gris es la misma negra, excluido los años 2007, 2008, 2009, que fueron la gran crisis internacional de subprime, Lehman Brothers y demás. Sin embargo, la línea gris y negra son bastante parecidas. Quiere decir que eso no aportó o no distorsionó los valores. La línea roja tiene, digamos, la anomalía esta, que es la caída por la pandemia, un evento totalmente inesperado, pero vemos que el resto del año, ahora estamos aquí, fines de octubre, lo que le quedaría al mercado para subir en términos estadísticos, si copia su propia historia, es ir para arriba. El gráfico de la derecha es el que traigo habitualmente. Esto promedia los últimos 5 años. Vemos que los últimos 5 noviembres, el 100% de las veces el mercado subió. O sea, estacionalmente podemos decir que desde mediados de octubre hasta fines de año, el mercado americano es un mercado bastante alcista y bastante, digamos, fuerte la suba, ¿no? Como aquí vemos cómo se empina, digamos. Bueno, ahora lo que les comentaba antes. Voy a resumir bastante una encuesta que hubo entre los fund managers, sobre todo los datos que me parecieron más interesantes. El de la izquierda pregunta cómo ve el mercado para los próximos 12 meses. La mitad, digamos, lo ven bullish, o sea, lo ven para arriba. La línea gris es neutral y estos son los que lo ven para abajo, un pequeño porcentaje. Ahora vamos a ver cómo consideran que está el mercado en el nivel actual, para ver si hay consistencia entre uno y otro. Este es el trabajo de análisis que traté de establecer y voy a presentar, digamos. Lo mismo, actualmente casi la mitad de los managers lo ven correctamente evaluado y la otra mitad lo ve sobrevaluado, ¿sí? Overvalue, actualmente. Entonces, ¿cómo condice uno con otro? Bueno, si la mitad del mercado cree que actualmente el mercado está correctamente evaluado, que es el gráfico central, y esa misma mitad, supongamos, cree que el mercado va a subir en los próximos 12 meses, esto se explica solamente si creen que la economía va a crecer o que las compañías van a facturar más, ¿sí? El mismo dato podemos establecer de acá. Si la mitad del mercado, que es el naranja de la columna central, cree que actualmente el mercado está sobrevaluado, pero que dentro de un año es neutral, la única forma de pasar de sobrevaluado a neutral dentro de un año es que también que la economía crezca y que las compañías facturen y ganen más. Así que tiene consistencia esto siempre y cuando el 2021 sea un año de crecimiento para
Estados Unidos y que las compañías logren facturar más. Dado este escenario, ¿cuál creen estos managers que van a ser el retorno en dólares promedio de las compañías en los próximos 10 años, en la siguiente década? Y creen que va a estar la gran mayoría entre un 6 y un 10% del retorno anualizado. Siguiente, ¿cómo está el portafolio actual hoy de todos estos managers? La línea celeste es cómo está hoy, la línea negra es cómo la línea negra es cómo está hoy, la línea celeste cómo van a estar dentro de 6 meses. Bueno, el dato interesante es en equities, o sea, en acciones, más del 70%, aquí está el número, 69% está posicionado hoy. Fixed income, bonos, menos el 20%. Esto tiene sentido digamos, haciendo la lectura de que las tasas de interés hoy están muy bajas y todas las inversiones que sean, digamos, de fixed income hacia la derecha son inversiones prácticamente de retorno nulo y son más bien conservadoras para sostener capital, ¿no? ¿Qué clase de activo considera el más atractivo hoy? Bueno, equities, acciones, 60% de los fund managers. Digamos, todo es consistente, ¿no? El gráfico a la izquierda, y con los dos anteriores que vimos. Luego, oro. Digamos, el segundo instrumento que ven más atractivo como inversión está casi 30 puntos debajo del primero. O sea que podemos decir que acá no hay ninguna distorsión de análisis o controversia de análisis, ¿no? Primero acciones, luego oro y de ahí para abajo todas las demás. ¿Qué mercado consideran que va a ser el mejor en los próximos 12 meses? El Standard & Poor's 500, más del 40% de los encuestados. Emerging Markets, interesante, 30%. Esperemos que Argentina sea parte de esta columna el año que viene. Bueno, otro gráfico interesante. Aquí sí encontré una inconsistencia. Por ejemplo, ¿qué industria considera que va a ser la más positiva en los próximos 6 meses? La gran mayoría, casi 30%, dice tecnología. La columna de la derecha es al revés. ¿Qué industria considera que va a ser la peor en los próximos 6 meses? Y una de las más votadas es tecnología, o sea, 25%. Aquí hay una contradicción. Evidentemente, estos le van a vender a estos, ¿no? O al revés, digamos. Lo interesante aquí es energía. Los que ven cuál es la mejor inversión para los próximos 6 meses, a energía le dan bajo voto, 10%. ¿Y cuáles consideran que va a ser la peor inversión en los próximos 6 meses? Energía le dan 25%. O sea, podemos concluir que energía, ninguna de las dos alternativas les gustó. Así que sería un sector a descartar, digamos, si uno sigue a estos managers. El sector que queda, digamos, que no presenta controversias, es cuidado de la salud e industrials. Creo que estos son sectores importantes. Hablamos el jueves pasado bastante del sector industrial en Estados Unidos con algunas recomendaciones, Caterpillar, General Electric, así que, digamos, estamos en sintonía con estos managers. Finalmente, ¿cuáles son las posiciones o las acciones favoritas para los próximos 6 a 12 meses? Amazon, Apple, Alphabet, Chevron y Nvidia, ¿sí? Tecnología y una sola petrolera. Bueno, todas estas tienen CDRs. Creo que en todas nuestras charlas hemos hablado de ellas, así que, digamos, también estamos bastante orgullosos de coincidir con estos papeles que son también bastante los que más han subido. ¿Cuáles consideran que son los más sobrevalorados o más caros? Bueno, Tesla, Zoom, Snowflake, Apple. Tesla acaba de reportar hoy, dije recién, fue sorpresivo otra vez. Obviamente, si uno mira los números, es una compañía que está muy cara desde cualquier análisis fundamental que uno haga, de múltiplos, precios sobre venta, EBITDA y demás, pero es una compañía destinada, me parece, a ser disruptiva en cuanto a la tecnología que ofrece. Así que probablemente sea como toda la historia de Amazon, que nunca un múltiplo le dio barato, pero la compañía no dejó de crecer. Bueno, rápido, sobre elecciones. Aquí, ¿quién cree que va a ganar las próximas elecciones? Rojo es Trump, celeste es Biden, por supuesto. Obviamente las encuestas viene ganando Biden, aunque el spread se viene achicando, esa brecha sí se viene bajando.
Después, ¿qué candidato como presidente será mejor para el mercado de acciones? La gran mayoría entiende que Trump y sus políticas son las mejores para el mercado de acciones, casi el 75% de los encuestados. Y la otra es, ¿qué candidato a presidente cree que va a ser mejor para la economía? Bueno, ahí Trump sigue ganando respecto a Biden, aunque las opiniones comienzan a dividirse, pero evidentemente Trump es alguien bien visto o bien considerado tanto por el mercado de acciones como para la economía real. Ahora sí, entramos repasando algunas recomendaciones. Les recuerdo siempre que CDRs estamos hablando en el fondo de renta variable, ¿sí? En el caso de CDR, esa renta variable es por 3 o por 2, porque tiene la renta variable de Estados Unidos más el precio del dólar en Argentina, más las contingencias de Argentina, que suman como una derivada más. Así que siempre entendemos que para un tipo de inversor de moderado agresivo, que el tiempo de permanencia en un CDR no hay que medirlo ni en días ni en semanas, sino que es para un año o más. Fíjense que todas las encuestas están referidas siempre un año hacia adelante, siempre que las compañías presentan balance o perspectivas lo hacen a un año para adelante. Este es el tipo de, digamos, control y estrategia que hay que tener, que si uno se posiciona en un CDR, está operando por lo menos un año hacia adelante. Todos los portafolios y recomendaciones que hacemos nosotros siempre es en ese sentido. Bueno, esta compañía, la que hablé la semana pasada, General Electric, acaba de recibir un muy fuerte upgrade por Goldman Sachs. Este es el gráfico de General Electric. Vemos que empezó a hacer una base importante. General Electric viene de un proceso de reorganización en los últimos 2 años, con nuevo CEO y nuevo equipo. Larry Culp está bastante bien considerado en la industria. Es alguien que se dedicó a reducir la deuda de General Electric, saliendo de negocios que no son estratégicos, reduciendo deuda. Se cree que para el último trimestre de este año ya va a tener caja positiva. Bueno, todo esto se está viendo en las cotizaciones. Recuerdo, el jueves pasado hablamos de esta compañía, cotizada por debajo de $7, me parece. Ya están 7.33, ¿sí? Esta suba de acá realmente es interesante. Goldman Sachs le puso un upgrade de 50%. Esto llevaría el precio, digamos, de esta franja de alrededor de $7 a los $10. Esta es otra franja de acumulación previa que representa todo el volumen acumulado en esta zona. Así que entiendo que es un papel que no estamos comprando caro de ninguna manera. La historia de General Electric es bien antigua. Esta cotización viene desde los $30, hoy vale 7. Está en industria aeroespacial, sobre todo es el principal negocio, y entiendo que va a ser un player fundamental en la década que se viene en cuanto a energías verdes, ¿sí? Por el expertise que tiene en diseño de turbinas y parques eólicos y demás. Así que aquí veo una oportunidad. Reporta creo la semana que viene, así que vamos a estar bastante atentos con esto. Recomendaciones de analistas de General Electric resumidas aquí. Sigo con la próxima y vamos a preguntas. Federal Express, bueno, también hablé el jueves pasado. Para los que no pudieron seguirlo, les cuento, Federal Express acaba de sacar un update de su compañía. Es una compañía fundamental en lo que es el e-commerce, ¿sí? Es esas compañías que resuelven lo que se llama la última milla, que es la entrega final del paquete en la casa de cada uno de nosotros, su oficina. Desde marzo con la pandemia están trabajando a full capacidad y creen que esto va a ser mucho más ahora para la época de las fiestas. Desde que venimos hablando de este papel, la verdad que no para de subir, no da oportunidad de compra, nos podemos subir acá, por supuesto, pero todos los días viene clavando 1 o 2% de suba. La temporada de fin de año de compras va a ser muy fuerte. Tanto esta compañía como UPS están contratando personal temporario, alrededor de 70.000 empleados. Están contratando centros y servicios de distribución. Así que, digamos, el update fue bastante bueno y la suba también, ¿no? Recomendación de analistas. El promedio de analistas es strong buy, o sea, compra fuerte.
Apple, bueno, también Apple la semana que viene sale finalmente con la nueva línea de iPhone 12. Yo entiendo que esta vez Apple logró un producto realmente con un salto evolutivo, así que me parece que la renovación de equipos va a ser bastante alta, porque son los primeros equipos que salen con tecnología 5G. Todo un sistema de cámaras y lentes nuevos que se llama LiDAR, entiendo que tienen, digamos, hacen autofocus por láser, un láser va al objetivo, vuelve con la distancia justa para calibrar el objetivo, esto permite excelentes tomas en situaciones de baja calidad de luz y demás. Y la revolución del 5G empieza con Apple, obviamente. Digamos, hemos hablado bastante de esto, no quiero volver a aburrirlos, pero cualquiera que quiera me contacta y lo vemos. Apple sale con 4 productos, entre 600 y 1.100 dólares el más caro. Lo bueno es que los 4 salen con tecnología 5G en diferentes versiones. Una de esas versiones es el chip de Qualcomm, otra compañía de la que hemos hablado bastante y seguimos recomendando. Toda la línea de, digamos, lo que llamamos la cadena de valor de Apple está para arriba por la salida del iPhone. Acá hablamos de Broadcom, de Corning, que es lo que hace pantalla, el Gorilla Glass, Qualcomm, que son los chips, Verizon, que es en definitiva el carrier más preparado hoy para transportar señales 5G. Tanto es así que el CEO de Verizon estuvo presente en la presentación de Apple, ¿no? Como entendiendo que hay una sociedad implícita entre ellos, que siendo Verizon la principal compañía que hoy puede distribuir 5G en Estados Unidos, creo que está presente en 60 ciudades. El objetivo es ir, obviamente, por los centros de mayor concentración, estadios, aeropuertos y demás. Y creo que inclusive el plan de Verizon para cambiar el iPhone es el más conveniente de todos, ¿sí? Suscribiendo un plan de 2 años y entregando el iPhone viejo le dan el nuevo. Así que yo creo que esta vez realmente sí Apple va a lograr un ciclo de renovación muy importante de su producto. Tampoco entiendo que la estemos comprando cara, el máximo ya se vio, ahora tuvo una caída y está retomando, pero me parece que puede ser una oportunidad. Recomendaciones de analista de Apple. Bueno, Tesla reporta hoy, de esto ya hablé, sorprendió en todas las líneas, sigue con su plan prácticamente al milímetro. Los despachos de auto este año van a ser 500.000. Me gustaría ver, que no pude ver el balance en detalle todavía porque, digamos, salió recién, pero la venta de créditos verdes es aquello que le dan los organismos de regulación a las compañías no contaminantes, y esos créditos se los venden a las compañías que contaminan, ¿sí? De modo de generar un premio y un castigo entre compañías verdes y compañías no verdes. Bueno, estos créditos están, digamos, adquiriendo volumen y auge. En algún momento, entiendo, van a ser un producto interesante para invertir, bonos verdes. Y Tesla obviamente los tiene prácticamente gratis, por ser una compañía libre de carbono, ¿no? Lo que se entiende. El mercado de opciones venía descontando el movimiento de Tesla post balance, que iba a ser entre más y menos 8%. Así que mañana veremos. Hoy estaba subiendo 4 en el after. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo. Creo que hemos presentado y cubierto bastante bien lo que es productos en pesos para todas las necesidades, tanto de corto plazo. Cuando hablo de corto plazo, hablo de realmente el corto plazo, de plata por un día, ¿no? Ahí se puede, digamos, colocar en cualquiera de los fondos que nos explicó Gaby y esperar estas 2-3 semanas de altísima volatilidad que esperamos en el mercado para aprovechar alguna alternativa en CDRs y poder entrar ahí. Bueno, que vamos a ver todas esas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paulino, muchas gracias, Gaby. La verdad es que ya fueron llegando bastantes preguntas mientras fueron hablando ustedes, así que vamos a empezar por las preguntas directamente. La primera que me llega es, teniendo en cuenta un escenario local para un inversor con pesos, ¿qué opción creen más encaminada al alza? ¿Los fondos Inflation o Dollar Link? ¿Podrían explicar brevemente? Bueno, esa creo que la voy a tomar yo, Gaby, si no te ofendés. ¿Cómo no? La verdad es que, bueno, lo venimos diciendo hace algunos calls.
nosotros somos más de la visión de que el gobierno va a tratar de estirar la evaluación del oficial lo más que pueda, porque lo que más le preocupa es un salto inflacionario, ¿no? Entonces, en ese escenario, si en el límite tiene que elegir, me parece que vamos a ir más a un esquema de tipo de cambios múltiples, como se conoce, ya sea usando el blue chip swap, el contado con liqui, dándole más liquidez a ese mercado y al de MEP, y transformarlo en un mercado más oficial y que quede la parte comercial solo en el MULC, sería en el mercado libre de cambios, ¿no? Así que en ese contexto yo creo que los SER son más atractivos, pero de vuelta, la verdad es que los dos se deberían poder comportar bien y los dos te defienden bien ante un salto en el tipo de cambio y también a una aceleración inflacionaria, ¿no? Con lo cual, los dos me parece que te protegen mejor que una tasa fija o que un Badlar. Si tengo que elegir, marginalmente me quedo con el SER porque me parece que en ese escenario donde tratar de contener al tipo de cambio oficial es el principal objetivo del gobierno, vas a tener un diferencial marginal que un salto, ¿no? Esa es un poco la respuesta, espero haber explicado brevemente. Otra pregunta es ¿por qué piensan que los bonos con SER están siendo castigados en este momento a pesar de que se espera que la inflación siga aumentando? Creo que la voy a tomar yo también, esta. La verdad es que creo que tiene que ver con un salto, y un poco lo mencionamos al principio, con un salto en la tasa real de la economía, ¿no? Todo el aumento de riesgo que hubo en Argentina en el último tiempo se ve reflejado en un aumento de la tasa real, con lo cual me parece que todos los bonos fueron castigados, las tasas fijas también, y los Badlar, porque bueno, es un tema de mayor riesgo de Argentina que se refleja en tasa. También puedes tener algo particular en los SER, que es que la inflación en los últimos meses puede ser que haya estado un poco por debajo del consenso que se esperaba, capaz que esté más cerca de 3 o incluso arriba de 3. Y en parte estuvo explicado por temas que tienen que ver más con la construcción del índice o con precios que estuvieron regulados. Bueno, las tarifas ya lo sabíamos, pero no sé, el programa de precios máximos que se incluye, que te afecta un poco la inflación core también y no solo, y también tuviste un poco de mucha inflación en prendas de vestir y demás productos que están tomados, o mismo alimentos que están tomados dentro de productos estacionales y que terminan siendo licuados, ¿no? Porque la parte de productos estacionales son productos que tienen más volatilidad y, por ejemplo, prendas de vestir tuvo un aumento de 7% en septiembre, pero no todo fue por la temporada de verano, gran parte fue por la velocidad inflacionaria y que quedó licuada en ese porcentaje de alimentos, ¿no? Yo creo que tiene un poco de las dos cosas, aunque le asigno más a la tasa, de acá en adelante debería, bueno, veremos cómo sigue comportando la inflación. Nosotros pensamos que va a haber una aceleración para fin de año, cuando se empiecen a levantar un poco los precios máximos, cuando se empiece también a liberar un poco la economía y la gente empiece a gastar un poco más cuando tenga más certeza de que su situación laboral se mantiene, mejora o bueno, o empeora. Veremos qué gana en esa batalla, pero la dinámica inflacionaria nosotros la vemos aumentando. En el Ahora, índice Samba, sí, Samba, quería agregarte ahí que dos cosas. Una, en el índice todavía estamos viendo bastantes porcentajes de rubros que todavía no han mostrado incrementos en los precios, que tiene que ver con mediciones, con cosas, con negocios que todavía están cerrados y están empezando a abrirse, con lo cual vemos que hay una cierta como inflación también contenida, tenés tarifas, se está generando un gran porcentaje del índice con inflación contenida. Y déjame agregarte algo más a lo que dijiste antes del fondo SER y del fondo Dólar Link. En el fondo Dólar Link, al tener también bastante porcentaje de sintético, que también está ligado a los bonos con SER,
hace que esa apuesta a la inflación también esté incorporada dentro de la estrategia del fondo del dólar link, que vos decías que vos marginalmente te gustaba más la inflación. Y eso va en línea con lo que estás diciendo. Nuestra estrategia o lo que estamos viendo es que primero viene una devaluación y después viene la inflación, y que la inflación también viene corriendo, entonces, viene acelerándose. Entonces, queremos dentro de la estrategia esa visión de mediano plazo de decir, bueno, ok, en algún momento se va a dar esta devaluación del oficial y también vemos acompañando la inflación, y este fondo tiene la flexibilidad de poder capturar las dos variables, ¿no? Clarísimo. Bueno, acá tengo una para vos también, Gaby. Me preguntan cuál es la diferencia entre el fondo Money Market y el Balance Liquidez. Sí, la diferencia es que el fondo de Money Market es del inciso B de la normativa, que permite tener más porción de activos a devengamiento dentro del fondo. Y eso tiene una serie de regulaciones que hace que sea el fondo más flexible y a la vez pueda buscar un rendimiento superior. Sobre todo a través de la tenencia de plazos fijos, que puede tener un 20% de plazos fijos tradicionales y un 30% de plazos fijos tradicionales y a la vez un 20% de plazos fijos precancelables en periodo de precancelación, lo cual hace que el fondo pueda tener mayor porción de activos a devengamiento, un retorno potencialmente mayor. Okay. A su vez también tiene 3 cortes diarios, con lo cual eso también permite que se pueda entregar un valor de cuota parte provisorio que nosotros hacemos a la mañana para que el inversor sepa cuál es el valor estimado al cual puede rescatar. Entonces, al tener los 3 cortes diarios versus el liquidez que solamente puede tener un corte en el día. ¿Y cuáles son esos horarios? Que es una pregunta que viene más abajo también, aprovecho para meterla ahora. Sí, es a las 12, a las 14 y a las 16. Perfecto. Acá hay una pregunta que va un poco en contra de tu exposición, en esta idea de que el fondo Dólar Link persigue, o en parte ya la contestaste, que replica la evolución del dólar, pero no diariamente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que explica que haya bajado en el último mes cuando el dólar continuó subiendo, ¿no? ¿Hay una explicación puntual o es un tema de construcción del fondo y esta idea de mediano plazo que mencionaste? Bueno, la única forma de obtener un traqueo exacto con la devaluación del dólar oficial es comprando los famosos $200 que ahora casi nadie los puede tener. Entonces, ¿qué hacemos? Hay 2 opciones o 2 instrumentos para tratar de hacerlo. Comprar un bono dólar link y también armarlo sintéticamente. ¿Qué ocurrió? Nosotros lo que queremos es construir un fondo que pueda ser bien flexible, en el sentido de que tenga la flexibilidad de ocurrido el evento, que también se pueda plantear una estrategia de renta fija, de rendimiento de renta fija. El ajuste de este último tiempo, al principio de septiembre había habido una salida de los fondos de dólar link y ajustaron mucho los papeles. Nosotros ahí recalibramos la cartera, incorporando mayor cantidad de sintético, porque veíamos que ante estos escenarios era más flexible. De hecho, toda la industria recuperó y superó la salida que hubo en septiembre, o sea que está más que nunca. Y la caída tuvo que ver, en el fondo, tuvo que ver con la porción de sintético que tiene el fondo, donde parte de los sintéticos están armados con bonos con SER, que como vos bien dijiste, como todos los activos de renta fija
tuvieron un alza en la tasa real porque se esperaba un incremento de la tasa nominal, entonces todos los rendimientos subieron, los precios de los bonos bajaron. Eso se dio en todos toda la renta fija y también en los bonos con CELI. Y eso generó que tuviera esa caída. Ahora, esa caída para nosotros es coyuntural, porque nosotros realmente pensamos que los bonos con CELI fueron muy castigados, y la realidad es que lo que se viene, o la variable caliente también que se viene en la Argentina, es la inflación y el tipo de cambio oficial. Entonces son dos variables donde vamos a estar hablando mucho, ¿no?, en los próximos meses, creo yo. Ok, clarísimo. Bueno, Paulino, para que no te pongas celosa, que vengo con varias ideas para Gaby. Me preguntan una sobre los cambios en los CDRs, si se toma como una especie de split o no, o, simplemente, o no tiene que ver con eso. Y la pregunta es también si ahora se necesitará comprar más CDRs para formar una acción y poder enviarla a una cuenta afuera. Bueno, respecto al efecto, es como si fuese un split, aunque técnicamente no lo es. Un split es un evento corporativo que generalmente declaran las compañías que ellas por sí mismas deciden splitear una acción cuando alcanzó un valor muy alto. En este caso, las compañías no decidieron nada, lo decidió el mercado de valores, entiendo, junto al Banco Comafi, que es quien sponsorea todo el programa de CDRs, de forma de hacer que muchos CDRs, hacerlos más accesibles en su cotización al público inversor. Entonces, técnicamente no es un split, prácticamente opera como si fuese un split, porque si una acción como Microsoft antes era 5-1, ahora es 10-1, o sea, se multiplica por 2 la cantidad de CDRs, quiere decir que el precio va a bajar a la mitad. Respecto a si hacen falta más acciones para constituir una acción original, la respuesta es sí. Lo que ocurre es que esas acciones van a valer la mitad que antes. O sea, en términos de dinero, uno no va a necesitar más dinero. En términos de nominales, si antes necesitaba hacer Microsoft 5 para tener una de afuera, ahora vas a necesitar 10. Ok, es un tema burocrático, básicamente. Simplemente estar atento a que cambian la cantidad de CDRs que necesitas. Correcto, repito, porque mañana por ahí mucha gente abre su cuenta y ve que cayó de precio bastante, porque los CDRs mañana van a cotizar a mitad de precio la mayoría, algunos con una caída mayor porque el ajuste es mayor a 2-1, entonces van a tener los mismos CDRs que antes, que ahora valen la mitad de precio. Bueno, que se queden tranquilos que el lunes se les va a acreditar la cantidad adicional de CDRs que necesitan. Y si alguno mañana quisiera operar, nos llama y operamos, pues sabemos que el lunes van a estar esos CDRs, entonces mañana podrían vender toda la cantidad si quisieran. Ok, sigo con vos. Acá me preguntan, ¿es momento de seguir invertido en CDRs o conviene esperar un poco la evolución del dólar contado con liqui y las elecciones de Estados Unidos? ¿Será más prudente ir a un fondo mientras tanto? Algo mencionaste en la presentación, pero lo repasamos. Sí, correcto. Bueno, a ver, acá depende mucho del carácter del inversor, digamos. Hay inversores que están bien para el largo plazo. Siempre, yo acá me gusta una frase que en uno de los Balance Talks dijo Maxi Rom, que cuánto es lo que hay que invertir en el portafolio en acciones, digamos. Y él dijo, 0 o nada del dinero que uno necesita en el corto plazo y el 90% del dinero que uno tiene para el largo plazo. Porque en el largo plazo las acciones, hemos visto ya en varias charlas que recuperan valor y ganan terreno, digamos, es el gran activo para invertir en el largo plazo. Entonces, ahora en el corto plazo, si uno sabe que va a tener una necesidad concreta de dinero para irse de vacaciones, hacer otra inversión y demás, acciones o renta variable no es el lugar para estar, porque justamente puede ocurrir lo que eventualmente ocurra estas 3 semanas, que alguna empresa decepcione en su balance o que las elecciones tengan un evento anómalo, por decirlo así, o que hagan, digamos, que las partes
cuestionan el resultado y esto se transforma en un tema judicial. Entonces, para el que viene en CDRs, de principio de año hasta acá has tenido una excelente rentabilidad. Yo en general no salgo porque son inversiones que armé para los próximos 2 o 3 años, creo que la explosión de la industria va a estar ahí, pero tengo stops puestos mentales o demás, sabiendo que, bueno, si hay una caída, liquido, y automáticamente sé también qué voy a comprar el día que liquide. Entonces, acá ya depende, repito, un poco más del carácter del inversor y el miedo que tenga. El lunes, me acuerdo, hubo muchas consultas que como se esperaba que el contado con liqui baje, se había que salir de CDRs. Bueno, esa baja del contado con liqui duró 3 días, que fue la agenda que le dio el mercado al ministro. A ver, ¿qué hacemos en 3 días? Como no hicimos nada, el contado con liqui volvió. Entonces, si se va a transformar todo en decisiones de tan corto plazo, es muy difícil. Muy difícil y es una decisión personal de cada cliente. Sí, si puedo agregar algo, la verdad es que yo lo pensaría ahí un poco en las cajitas que tratamos de poner al principio, de decir, comprar un CDR no es invertir en el contado con liqui, es decir, bueno, mirá, voy a invertir en una acción de Estados Unidos y se acabó, y olvidarse de los pesos y de los rendimientos en pesos, digamos, ¿no? Por más que sea el tópico de la charla, pero bueno. Una para vos, Gaby, esta es bastante burocrática en cierto sentido. Me preguntan, ¿los fondos en dólares se suscriben con dólar MEP o con contado? Y lo otro que me pregunta es qué diferencia hay entre las distintas clases de los fondos que vimos ahí en tus filminas. Sí, tenemos el fondo renta fija dólar y el ahorro dólar que suscriben y rescatan con MEP, y el sudamericano se suscribe y rescata con cable. Las distintas fees tienen que ver, en primer lugar, con los montos de suscripción. Hay rangos por montos de suscripción y distintas fees según cómo sean. Siempre son decrecientes cuanto mayor es el monto que se suscriba dentro de cada rango de suscripción, ¿no? Está bien, perfecto. O sea, como norma para recordar, si lo que voy a comprar tiene un activo al exterior, es cable. Y si lo que voy a comprar tiene un activo local, es MEP. Corre para eso. Acá me hace una pregunta que es más una sugerencia, no sé si Claudio estará escuchando. ¿Tienen pensado armar algún fondo de CDRs? Bueno, te cuento. La normativa hoy actualmente, a mí me encantan los CDRs, Paulino, vos sabés que siempre lo digo. La normativa, actual, en este momento no se puede armar todo un fondo de CDRs porque son considerados para la porción de 25%, con lo cual un fondo no puede tener más del 25% de CDRs que son considerados offshore. Así que 100% un fondo entero de CDRs, lamentablemente por ahora no vamos a poder tener. Obviamente en cuanto se pueda, mi intención es tenerlo, ¿no? Ok, para que se quede tranquilo. Yo estoy escuchando, pero la verdad que van tan bien que no me quiero meter, pero ya que me mencionaste, y después lo que dijo Gaby, lo que sí estamos pensando para dentro de poco, que lo estamos armando, es armar un fondo de fondos internacional, que va a ser todavía más potente y más riguroso y más estratégico que un fondo de CDR, que si bien invirtiendo en CDRs hay un abanico amplio, no está todo el abanico, ¿no? Para poder aprovechar las tendencias mundiales. Así que bueno, por ahí vamos. Pero los saludo y los dejo. Bueno, gracias. Ya sabemos que Claudio es como el sol, ¿viste? Aunque no lo veamos, siempre está ahí, aparece. Es buena tu participación. Y esperamos el fondo. Seguimos con preguntas si nos queda un ratito de tiempo, ya encaramos las últimas. Acá me preguntan, para Paulino creo que es esta, si querés te puedo dar una mano. La inyección de dólares que ha realizado la Fed este año puede ir para el mercado. Como acá buscamos refugio en dólar, ¿en Estados Unidos se podría buscar en acciones o en el oro?
Bueno, a ver, es un tema que fuimos desarrollando a lo largo de muchas charlas. La emisión de la Fed, obviamente estamos hablando de, si la queremos comparar con la Argentina, de países totalmente distintos, ¿no? Aquí se emite, peso que sobra desborda y se va al dólar. En Estados Unidos, al tener una emisión que los clientes de esa emisión es el mundo entero, entonces pueden emitir, darse el lujo de y anunciar que no van o que van a seguir con tasa cero por los próximos 2 años. Gran parte de esa emisión hemos visto ya en su momento recomendado e invertido en oro y plata, que han tocado máximos históricos. También hemos hecho el análisis en su momento de medir el índice Standard & Poor's en onzas de oro, y hemos visto que el índice Standard & Poor's en onzas no está ni cerca de los máximos, con lo cual gran parte de la emisión podemos entender que tampoco fue al mercado de acciones. Entonces es como, a ver, regar un terreno seco, uno puede regar y regar antes de que se produzca charco, digamos. Me parece que hay mucho espacio para todavía para que la Fed pueda emitir. Ahora estamos viendo por ahí la segunda vuelta de la emisión o la segunda clase de activo en reaccionar, que son los commodities, ¿sí? La soja, para los que la seguimos, viene subiendo bastante, digamos, hay cuestiones climáticas y demás, como siempre en el mercado de soja, que China vuelve al mercado, pero no hay que soslayar que hay una liquidez excesiva en el mundo que busca retorno y busca, en un mundo de tasa cero, aumenta el apetito al riesgo o te invitan a tomar más riesgo. El que se anima lo hace y hay otros que al revés, toman prestado y toman el doble de riesgo, ¿no? Entonces, digamos, esta emisión y esta política de tasa baja para que la economía no caiga y se reactive y se sostenga y la rueda siga girando, invita a tomar riesgo y es lo que hace en definitiva que los activos suban. Bueno, eso es un poco, me parece, la conclusión, pero por muchas cosas que hemos visto, me parece que el mercado de acciones no está ni cerca de haber recibido el 50% de la emisión monetaria. Ok, perfecto. Si puedo complementar algo, creo que la Sí, obvio. pregunta tiene como dos caras de protecciones distintas, ¿no? Porque todo el mundo capaz espera que esta alta expansión monetaria de la Fed genere inflación en Estados Unidos. La pregunta es qué tipo de inflación, ¿no? Si es inflación de la buena, por decirlo de una manera, donde la economía sigue creciendo, probablemente la mejor cobertura son las acciones. Si se pasa de rosca con esa inflación, probablemente el oro sea la mejor alternativa de cobertura, ¿no? Pero sí los dos van a ir acompañando la inflación en términos nominales. Bueno, ya para cerrar, un poco la pregunta que me hacen acá, que creo que es ideal para cerrar y creo que la voy a tomar yo si no se ofenden. Me dicen, si tengo que armar una cartera minorista con 150.000 pesos, no la necesito por más de un año, compro dólar link, SER o CDRs. Bueno, la respuesta fácil sería ir un tercio de cada uno para diversificar. Si tenemos que dar nuestra opinión, la verdad, mi opinión es que la verdad es que hoy en Argentina hay muy poca visibilidad de lo que puede pasar en lo monetario y en lo cambiario, con lo cual, por más que vimos una aceleración fuerte del contado con liqui y del MEP, creemos que todavía es prudente el seguir comprando dólares en ese sentido, con lo cual, en principio, lo pongo por arriba al dólar MEP y al contado, o en el caso de los CDRs, si uno quiere tomar el riesgo de Estados Unidos. Obviamente que a este nivel de precio, especialmente los que vimos hoy, no tomaría una cartera 100% con esa ponderación, ya que la verdad es que pensando un año de plazo puede haber un cierre en la brecha, aunque sea mucho más arriba de lo que es ahora, pero debería haber, porque si la brecha sigue agrandando, en algún momento la presión sobre el oficial va a seguir existiendo, con lo cual agregaría una porción al bono dólar link si el plazo de inversión es un año más, ¿no? Lo que hablamos del SER sobre dólar link me parece que corre para el año que viene, pero tomando un plazo de más de un año ya luce más difícil que el gobierno pueda mantener un esquema de tipo de cambios múltiples por tanto tiempo, o al menos me parece que vale la pena
tener ese riesgo a tu favor, ¿no? Así que no sé si quieren agregar algo más, si no ya, bueno, llegamos al final, ya pasaron casi una hora y media, más de una hora y media. Les agradezco a todos por estar. Y bueno, gracias Paulino, gracias Gabriela por participar. Así que bueno, hasta la próxima y que tengan buenas noches para todos. Gracias a vos, Samba, y gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima.